punto, creo, Sí. Vamos entonces con la segunda parte de la clase. Te voy a volver a compartir pantalla, perdón. Ya. Entonces estamos en el último punto, que estábamos diciendo eh, que nunca vamos a prometer resultados porque siempre eso va a depender de cosas que no dependen del terapeuta, ¿ya? Pero que el paciente va a ir notando cambios en su cuerpo. Si la terapia es adecuada para el paciente, si nosotros podemos ayudarle al paciente, eso se va a notar en que la persona obtiene calidad de vida. Siempre algo mejora. Si le dolía, le duele menos o ya no le duele. O se atenúan los síntomas. Ya quizás hay un síntoma que todavía lo tenga, pero que el síntoma se pone más leve. Entonces, queda claro, Cris, del todo esto que estamos diciendo aquí sobre la ética del biomagnetismo. ¿Te queda alguna duda? no, sí entiendo todos los puntos y el por qué es que no se debe de hacer, digamos. Claro. Eso es muy importante que nosotros podamos seguir esa ética, porque eso es lo que te va a ti a resguardar de no tener problemas en el futuro. Bien, ahora vamos a ver entonces la diferencia entre curar y sanar, que parecen dos conceptos iguales. De hecho, la gente habla de curar o de sanar, usa estas dos palabras como que fueran sinónimos y no son sinónimos, ¿ya? Entonces, curar significa que nos vamos a ceñir a los aspectos físicos, ¿ya? Sanar, en cambio, implica que ocurre un orden y una curación de los síntomas o de la enfermedad a nivel físico, energético, emocional, mental y espiritual. ¿Te fijas que es más profundo sanar que solo curar? Sí, claro, es lo que usted nos hablaba de los otros cuerpos. Exacto, muy bien. Cuando curamos, básicamente nos estamos limitando al primer eh, cuerpo sutil, que es el físico. Pero cuando hablamos de sanación, estamos incluyendo a todos los otros cuerpos sutiles. Entonces, a veces ponemos los imanes y solo ocurre curación, porque la persona, por ejemplo, se le quitó el resfrío y se siente mejor. Pero a veces pusiste los imanes y lograste algo más profundo y obtienes una sanación. Ujú. Curar es lo que hacen los médicos. El origen de la palabra médico significa el que cura. Curar es lo que hace la medicina tradicional alópata, o sea, los médicos. Alópata significa medicamento, ya es la medicina basada en tomarse un remedio o a través de cirugías o intervenciones quirúrgicas. Y el curar es un nivel más superficial de abordar el problema de salud, por lo que no asegura que la enfermedad o síntoma vuelva a aparecer, ¿ya? En general pasa que las personas cuando solo se curan, se siente bien un tiempo y luego el síntoma reaparece, porque fue una curación solo a nivel físico. En cambio, cuando alguien realmente sana, la enfermedad no vuelve a aparecer porque fue eliminada a nivel físico y a nivel de todos los otros cuerpos sutiles también. Entonces, sanación
es lo que hacemos los terapeutas. Curar es lo que hacen los médicos. Sanación hacemos los terapeutas. ¿Ya? Las distintas terapias abordan algunos de estos niveles o todos de manera integral o simultánea. De hecho, en los siguientes niveles, en este primer nivel de biomagnetismo, vamos a aprender a curar el cuerpo físico. Pero en los siguientes niveles de biomagnetismo entramos ya en la sanación porque aprendemos a, con imanes, intervenir en los otros cuerpos sutiles, como por ejemplo el emocional. ¿Ya? Y sanar implica que el propio paciente comprendió el por qué y el para qué vino esa enfermedad o síntoma a su vida, y esa comprensión, el hecho de que la persona comprenda por qué me enfermé y para qué me enfermé, es lo que asegura que no vuelva a aparecer esa enfermedad. ¿Ya? Entonces, si tú te fijas, eh, tiene varias diferencias, curar y sanar. Son dos cosas bien distintas, ¿ya? ¿Y cuál de las dos entonces dirías tú que es más profunda? ¿Curar o sanar? Sanar, Sanar. ¿Y con cuál me puede volver a aparecer la enfermedad? curándole. Curando, exactamente. Entonces nosotros como terapeutas, yo lo que voy a tratar de transmitirles todo el tiempo es cómo ustedes pueden ayudar a sanar a las personas. Independiente que al principio vamos a estar ceñidos solo a lo físico, por lo tanto vamos a más bien curar, ¿ya? Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, ¿No? Bien, no. sigamos. Se me pega a mí el computador y me cuesta avanzar a la siguiente página. A ver. Ya. Bueno, este PDF que yo estoy aquí usando de pauta para entregar estos contenidos, yo después se los voy a compartir cuando terminemos, cuando lleguemos al final del PDF, se los voy a compartir y ustedes pueden leer esto con más calma. Eh, Aquí básicamente yo lo que hice es un pequeño punteo para que ustedes entiendan cuando decimos qué concepto, me refiero a qué cosa, para que tú entiendas las consecuencias paradigmáticas de qué es lo que estoy diciendo, porque no es lo mismo decir medicina alternativa que medicina complementaria que medicina holística. Y al igual que curar y sanar, las personas usan estas palabras como si fuesen lo mismo, y no son lo mismo. Entonces te lo voy a leer. Está bien. Ay, ¿qué pasó? ¿Se devolvió? Se fue para otro. Ahí está. Espérame, esto quiero correrlo para tener ahí. Bien, entonces, ¿qué es medicina complementaria? El terapeuta reconoce al médico como interlocutor entre el paciente y su tratamiento. El paciente accede a los tratamientos del terapeuta únicamente cuando es derivado por el médico tratante. El terapeuta es un complemento al tratamiento médico. Por ejemplo, la relación entre un terapeuta floral y un psiquiatra. Otro ejemplo es la medicina antroposófica y ciertos tratamientos terapéuticos. Es decir, cuando la persona accede al terapeuta, cuando el médico lo manda a que vaya al terapeuta. Pero el paciente, ¿por quién está siendo tratado? Por un médico. ¿Se entiende eso, Cristel? Sí, pero básicamente por la medicina tradicional, digamos. Claro. Estamos como en esa. En la medicina tradicional es la que manda el tratamiento y el terapeuta está por debajo del médico, ¿ya? Porque es el médico el que dirige el tratamiento de ese paciente y es el médico el que deriva al paciente al terapeuta. Y cuando el terapeuta termina su tratamiento, tiene que volver a remitir ese paciente al médico tratante y tiene que reportarle los resultados o el tratamiento que hizo al médico. Entonces, cuando yo digo que hago medicina complementaria, me estoy poniendo por debajo de un médico, ¿ya?
Sí, Ok, entonces ahora veamos qué significa medicina alternativa. Aquí el terapeuta es un experto en una técnica y es una alternativa diferente al tratamiento médico. El paciente accede directo a sus tratamientos sin intervención de un médico. El paciente puede llevar tratamientos con ambos si así lo desea. Aquí el médico y el terapeuta están en igualdad de condiciones. No está por debajo el terapeuta, ¿ya? Están en igualdad de condiciones. Y la persona decide si quiere atenderse con el médico o atenderse con el terapeuta que hace medicina alternativa. O incluso el paciente puede estar con los dos. Por ejemplo, ya, la persona tuvo una fractura, entonces está siendo tratado por su traumatólogo. Pero en paralelo, el paciente además está haciendo biomagnetismo para que la fractura le cicatrice más rápido. Y ahí estamos haciendo medicina alternativa. ¿Se entiende eso? sí, en este caso sería como el biomagnetismo. El biomagnetismo, tú puedes decir que haces, claro, medicina alternativa, que es una alternativa a ir al médico. Ujú. Si la persona está resfriada, por ejemplo, puede ir al médico y el médico le va a dar pastillas o jarabe para resolver su resfrío. O la persona puede elegir no querer tomar medicamentos y entonces va a donde el biomagnetista le pone imanes y así la persona no necesita ni los antibióticos ni el jarabe. O si la persona está muy enferma, tiene un resfrío muy rebelde, quizás la persona puede estar haciendo los dos tratamientos. Ajá. ¿Ya? Por ejemplo, ayer atendí a un primo que tiene una infección severa aquí en el brazo y tiene toda esta parte del brazo rojo e inflamado, ¿ya? De la infección. Entonces, él se está haciendo las dos técnicas. Él fue a un traumatólogo, el traumatólogo le dio antibióticos para quitar la infección que tiene aquí porque está afiebrado el brazo y además se está haciendo biomagnetismo conmigo. Él está ahí con los dos tratamientos. ¿Para qué? Además, Para que se recupere más rápido, porque si solo toma el antibiótico, se va a demorar 3 a 4 semanas más o menos en que se le quite la infección. Si además le hago biomagnetismo, se va a demorar como unos 7 o 10 días en que se le quite la infección. Entonces más rápido. ¿qué tanto el biomagnetismo puede reemplazar el antibiótico en una infección en el cuerpo? Ya desde la experiencia suya, digamos, tal vez obviamente ya los médicos o hay personas que, ¿verdad? Porque una infección es peligrosa, pero como el biomagnetismo, digamos, trata la parte de virus, parásitos que pueden estar generando la infección o la inflamación, que digamos, que se puede hacer desde el biomagnetismo reemplazando los antibióticos que también son muy dañinos, bueno, lo que he escuchado que son muy dañinos para, ¿verdad? Para el estómago y todo, pero Sí. Bueno, ¿el biomagnetismo puede reemplazar el antibiótico? Sí, pero va a depender del paciente si quiere hacer los dos juntos o solo uno. No es decisión nuestra como biomagnetista, ¿me entiendes? Porque es el cuerpo del paciente. Es su decisión mm, si quiere o no hacer las dos cosas o solo se va a hacer biomagnetismo. Mi experiencia es que los pacientes cuando no conocen bien el biomagnetismo en general, al principio usan las dos técnicas. Y cuando empiezan a conocer los beneficios del biomagnetismo, con el tiempo después comprenden que no necesitan el antibiótico y solo se tratan con biomagnetismo. Cuando yo he observado que la persona necesita los dos, es cuando tiene una infección muy severa. Por ejemplo, yo atendí a una señora que tenía acá un quiste, un absceso, perdón, y el absceso le supuraba pus, supuraba un líquido amarillo verdoso.
Entonces, claro, esa señora solo imanes no era suficiente porque la infección que tenía era muy severa. Ella necesitaba las dos. Ah, sí, uno ya entendí como la gravedad, digamos, del paciente también, de los síntomas, de lo que hablábamos ahora, de los síntomas. Sí, la gravedad del síntoma y de la decisión del propio paciente. Porque, por ejemplo, con biomagnetismo nosotros podemos quitar las flemas y la tos, pero hay gente que a pesar de que se hace biomagnetismo, igual quiere tomarse el jarabe que le dio el bronco pulmonar. Bueno, está bien, si la persona se Ujú, siente cómoda así, está bien. Ahora, ese ujú, paciente después aprende que solo con biomagnetismo es suficiente y no necesita además el jarabe, que puede no ujú. meterle químicos al cuerpo. Pero esa es decisión del paciente porque es su cuerpo. Sí, claro. Ya, entonces vimos medicina complementaria que va el doctor y el terapeuta, y medicina alternativa que va el doctor y el terapeuta en paralelo, ¿ya? Ahora vamos a ver qué es holística. Medicina holística. El terapeuta puede o no trabajar en conjunto con médicos o incluso ser un médico quien lo ejerza. Por ejemplo, la medicina china y la acupuntura que es ejercida por médicos alópatas. Busca corregir los tratamientos alópatas y alternativos con procedimientos más naturales como la herbolaria, la homeopatía, la medicina ayurvédica, la medicina chamánica u otras. O sea, básicamente la medicina, cuando decimos medicina holística, nos estamos refiriendo a una medicina que va a tratar de usar a la propia naturaleza como medio de sanación. Y por lo general, los que son médicos holísticos es gente que ya es alópata, ya es médico y además, por ejemplo, es naturópata o además es acupunturista. Entonces, esa persona sería alguien que hace medicina holística. Un acupunturista también es medicina holística. O un chamán también podría ser medicina holística. Como biomagnetista, ¿tú te podrías definir como medicina holística? Sí, dependiendo Ah, con qué otros elementos tú complementes el tratamiento. Entonces, por ah, ejemplo, yo a veces he atendido personas que tienen fracturas, ¿ya? Y les receto homeopatía, de esos globulitos, esas bolitas dulces, chiquititas, homeopatía. Entonces, ahí en ese caso, con ese paciente, yo estaba haciendo medicina holística, porque le puse imanes, pero además le receté homeopatía. ¿Y por qué le receté homeopatía? Porque yo no estaba buscando solo curar la fractura, sino que estaba buscando la sanación de la fractura. Entonces, cuando hay una fractura, hay un trauma. Entonces, la medicina homeopática en ese caso estaba apoyando la sanación en los otros cuerpos sutiles. Y en ese paciente entonces yo hice medicina holística. Tiene que ver con la forma en cómo tú vas a tratar al paciente. ¿Se entiende eso, Cristel? sí, sí, me parece muy bien lo del trauma, porque es cierto, es algo muy, la emoción de sufrir una fractura está muy relacionada también con por ejemplo, o sea, los síntomas que se sienten, aparte en el dedo, queda también el cuerpo, el sistema nervioso, todo, es que es un complemento. Porque bueno, yo me he caído de de escaleras, no me he quebrado, pero empiezo con síntomas de como de aire, me entra mucho aire en el cuerpo y después se me cuesta que se me vaya saliendo poco a poco.
A mí me da mi mamá algo que se llama frailecillo para estar sacándome una planta para sacar aire del cuerpo. Entonces son, exactamente, hay un síntoma, puede ser una fractura, que en mi caso no fue, gracias a Dios, pero puede haber otro tipo de los síntomas que vienen del trauma. Exacto, Ujú. sí, exactamente. Entonces, alguien podría estar haciendo dos medicinas. Un terapeuta, por ejemplo, en un determinado momento podría estar haciendo medicina alternativa y medicina holística, ¿ya? Veamos entonces la que sigue, medicina integrativa. Muchos terapeutas y profesionales de la salud, como psicólogos y terapeutas ocupacionales, al observar la complejidad de las patologías de sus pacientes y multifactorialidad, optan por aprender múltiples especialidades y herramientas terapéuticas con la finalidad de abordar más problemas de salud de sus consultantes, traduciéndose muchas veces en sesiones que no se realiza una sola técnica terapéutica, sino mixes adaptados a las necesidades del paciente. Eso sería medicina integrativa, cuando yo empiezo a mezclar, ¿sí? Sí, por ejemplo, sí, por ejemplo, un doctor que estudie o un fisioterapeuta estudie biomagnetismo, por ejemplo. Claro, Ujú. Y digamos, no solo que lo estudie, sino que ejerza las dos en conjunto. sí. Y entonces veamos la última, que dice medicina vibracional, esa es la que hago yo. Entonces, este es mi enfoque personal, basado en la secuencia de los cuerpos sutiles identificados por la científica Barbara Ann Brennan. Se han limpiado, energizado y armonizado los distintos cuerpos sutiles mediante técnicas que les van cambiando su vibración de manera indolora y no invasiva, armando un traje a la medida para cada paciente. El terapeuta conduce un proceso terapéutico de sanación. Ahí no es curación, eso es sanación. Entonces, medicina vibracional es un proceso más completo, más complejo. Alejandro, una pregunta. En eso de la medicina de biomagnetismo cuántico, que he estado viendo ese concepto últimamente, de unas camas que son como, o sea, parecido al biomagnetismo, pero sin imanes o como unas camas cuánticas, algo así se llaman. ¿Entra ahí en medicina vibracional? ¿O usted no? No, eso No. no sería vibracional. Tú estás hablando de las camas MED. Ajá, sí. Que lo que entendí poquito es que últimamente como uno busca mucho ya después del biomagnetismo, ¿verdad? Van saliendo cosas relacionadas. Y un señor, bueno, el que habla, uno de los que practica o enseña esto, decía que, digamos, las camas son por medio de símbolos y todo, pero es más vibracional, como energía y eso, la parte de la glándula pineal, pero no tanto con imanes, digamos. Pero pensé que entraba dentro de la medicina Ah, vibracional. bueno, sí, es que lo que pasa es que hay unas máquinas que sí trabajan con vibración. Entonces eso sería medicina vibracional. Ujú. Pero en el caso, digamos, suyo, bueno, usted trabaja con medicina vibracional, no tiene que ver con tanto, digamos, como con, sino como esto de restauración de celular y todo eso, no tiene que ver con, digamos, con los imanes. Lo que No pasa es que entrarían ahí los imanes. sí entran ahí los imanes, porque yo aprendí a usar los imanes para generar cambios en la vibración de los distintos cuerpos sutiles de las personas. Ujú. Si yo solo pusiera imanes para matar microorganismos patógenos, estaría haciendo medicina alternativa. Pero yo pongo imanes y no solo mato patógenos, hago más cosas. Entonces es medicina vibracional, porque literal es como que yo le ecualizo los distintos cuerpos sutiles a la persona.
Entonces me estoy Ajá. metiendo en la vibración de la persona. Ujú. Es que usted sabe que, bueno, que a veces uno escucha o de todo hay, ¿verdad? Pero yo estaba escuchando un poco a ese señor hablar de eso, de la medicina vibracional, no, del biomagnetismo cuántico. Y él decía que él al inicio, bueno, igual llegó a esto por medio de una enfermedad que tuvo y decía que cada vez hacía la comparación del biomagnetismo con ese otro biomagnetismo cuántico y él decía que el biomagnetismo que para él fue un inicio, como un principio, ¿verdad? Que está muy bien, pero él decía que cada vez lo que hablábamos, y tal vez eso viene desde el miedo, pero que cada vez, o sea, él empezaba a sentir síntomas y como que cada vez los biomagnetistas se enferman más o que resienten los síntomas de sus pacientes, que era lo que yo siempre le decía a usted, que cuando uno es muy sensible, pero usted nos decía que hay que aprender a cuidarse, pero él decía que eso es como una particularidad de los biomagnetistas que cada vez se están como enfermando más y no sé qué, que con este biomagnetismo cuántico es distinto porque no es como tanto acercamiento al paciente, o al cliente más bien. Pero yo decía, es lo que Alejandra nos decía, hay que saber qué uno dice y cómo desconectarse y porque uno está cerca de personas que tienen desde la parte física, digamos, tienen, no sé, algo de virus, también como lo energético. Y esa parte hay que, bueno, en mi caso, que yo soy así como que sobrepienso mucho, saberse proteger, bueno, usted ya nos ha enseñado, pero qué Claro, tan cierto es eso que él dice que muchos biomagnetistas, bueno, usted que está en este grupo, lo que pasa es que, por ejemplo, yo les enseñé a desconectarse, ¿te acuerdas? ujú, Nosotros terminamos de atender a un paciente y nos desconectamos de él, pero la gran sí, mayoría de los biomagnetistas solo ponen imanes y no se desconectan. Por eso se ujú, enferman, ujú, por lo que tú estás diciendo, no saben cuidarse, no comprenden que hay otros cuerpos sutiles que también están interviniendo. sí, ujú. Yo Sí, no yo he conozco, entendido de él. no me he metido mucho en ese tema de las camas med, eh, no me ha interesado honestamente, perdona mi franqueza. No he querido meterme en ese tema porque lo que yo sé al respecto es que hay unas que sí son buenas y te sanan, pero también hay otras que están intervenidas y Ujú, básicamente lo que hacen es robarte el alma. Entonces, como no quiero que me ujú. roben el alma, yo no me quiero Sí, meter en ese tema. sí, no, entiendo. Yo es que para mí era nuevo completamente, fue que igual me sonó lo Esa es de... tecnología extraterrestre que Ujú, llegó a la Tierra. sí, Es tecnología de otras razas. Entonces, como yo, a mí personalmente no me consta de un proveedor de esas tecnologías que sean buenos para nosotros, eh, no sé si esa tecnología me va a hacer bien o mal, yo prefiero no usarla. sí. Bien, entonces, bueno, hay más medicinas todavía. Aquí yo mencioné 5 como para que nos hagamos una idea de que cuando yo uso un concepto, yo me estoy ubicando de una determinada forma en la relación terapeuta-paciente y en la forma en cómo yo voy a desarrollar la técnica terapéutica. Entonces, solo esto era para que hagas consciente que no es lo mismo que yo diga que hago medicina holística, que hago medicina complementaria, que hago medicina alternativa. O sea, que uno sea consciente de qué concepto está usando en función de lo que estés realmente haciendo. Ujú. Bien, entonces,
Quedan 10 minutos y se va a acabar esta sesión, Crisdel. ¿Quieres hacer alguna pregunta? No, sinceramente no. Ya, ok. Mira, aquí dice, ¿de qué manera se puede realizar un rastreo en biomagnetismo? Hay cuatro formas. La primera es la que aprendieron ustedes en la clase presencial, ¿cierto? Que es poner el imán directo sobre el cuerpo. La segunda es nombrando la parte del cuerpo. Ya no pongo el imán, ahora solo tomo los pies y pregunto. A eso se le llama bioenergética. La tercera etapa, o la tercera forma, sería cuando tú no tienes al paciente delante tuyo, sino que tienes a otra persona que está haciendo de antena de tu paciente que está en otra parte del país, por ejemplo, que eso sería biomagnetismo a distancia. Y la cuarta es cuando el terapeuta está solo, no tiene una antena ni tiene al paciente y puede atender a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Entonces, estas cuatro formas de rastreo son los cuatro niveles que yo les voy a enseñar en los cuatro cursos. En el curso principiantes aprendemos el primero, el que es poniendo el imán, que es el curso que ustedes están haciendo ahora. En el Ujú. segundo nivel, cuando aprendemos sobre las emociones, yo les enseño bioenergética, o sea, a tomar los pies y decir cosas y ya no poner el imán. En el tercer nivel es cuando aprendemos a atender a personas a distancia. Sí. Y en el cuarto nivel es cuando te enseño a atender estando totalmente solito en tu casa y ser capaz de atender a una persona, ya sin antena, ¿ya? Entonces, estas cuatro formas de rastreo eh, son los cuatro niveles, los cuatro cursos de biomagnetismo. Pero ya con el primero, tú puedes atender personas y tener muy buenos resultados. Los otros tres son especializaciones. Bueno, en clase vimos lo del test muscular. Vamos aquí a repasar brevemente, ¿cierto? El doctor Bradley, que es kinesiólogo estadounidense, es quien descubrió que los músculos pueden dar una respuesta binaria de sí o no, con el acortamiento del pie, ¿cierto? O el brazo, o los dedos, o aquí. Ya vimos varias formas de test muscular. Estas respuestas binarias nos permiten acceder a sabiduría universal disponible para todos y que nuestro raciocinio desconoce. Otra manera de entender el test muscular es una respuesta de fuerza y debilidad, es decir, cuando algo es verdadero posee fuerza y cuando algo es falso está en debilidad. Hay muchas formas de realizar el test muscular, se pueden usar los brazos, las piernas, todo el cuerpo, cuando hacíamos el péndulo, ¿cierto? Hacia adelante, hacia atrás, ahí estábamos usando todo el cuerpo, o los dedos. Y ojo, el arte de preguntar. ¿Qué cree usted que se debe tener en consideración a la hora de preguntar con la técnica del test muscular? Te pregunto yo, ¿qué crees tú que se debe tener en consideración? Cuando se hace el rastreo, el Ajá. test muscular, Sí, qué cuidado. sí, Hacer las preguntas como no cauciosas o no la pregunta correcta, porque depende cómo yo bueno, la exprese, así va a ser mi respuesta, aunque sí. no sea cauciosa. Y también estar preguntando lo mismo que estoy pensando. ¿Se Ah, acuerdan? sí, ¿Te acuerdas sí, que yo daba sí. el ejemplo de que yo estoy preguntando muñeca, pero en mi mente estoy pensando, ay, se me olvidó, no sé, lavar los platos, se me olvidó comprarle comida al gato. Entonces, ¿qué me va a responder el pie? Me va a responder,
muñeca, que era lo que yo preguntaba, o me va a decir, sí, se te olvidó comprarle comida al gato. Ujú. Sí, es cierto. Entonces, con el test muscular es una herramienta muy eficiente, te va a conectar eh, con esa información que tú necesitas saber, con esa información verídica, ¿ya? Pero tienes que estar muy concentrado, no puedo estar preguntando por una parte del cuerpo y pensando otra cosa, porque entonces lo que me va a Ujú, responder el cuerpo, esa respuesta binaria que me va a dar el cuerpo, probablemente sea lo que estoy pensando y no a lo que pregunté. ujú. Sí, es cierto. Y tener control, porque uno la mente a veces está en otras cosas y está en automático, tal vez rastreando, y bueno, ahí va a tener otra respuesta. Ten mucho cuidado en eso, ¿cierto? Exactamente. Em, Nos deben quedar poquitos minutos. Es que como estoy compartiendo pantalla, no veo cuánto queda. A ver, voy a agrandar aquí para ver si puedo ver cuántos minutos nos quedan. Ah, no, todavía nos queda tiempo. Ya. Entonces, nosotros estamos en el nivel uno, rastreando con el imán directo sobre el cuerpo. Ujú. Entonces, ¿con qué polaridad vamos a rastrear? Sí, con la negativa. La- Exacto. Todos los puntos del cuerpo siempre los vamos a rastrear con el polo negativo. Y lo que nosotros Ujú. vamos a buscar en el pie es el acortamiento. Siempre el acortamiento. Si se me alargó, ¿cómo se llama ese par? Em, no, invertido no era Sí, ese es invertido. es invertido. Si se te alarga es porque la polaridad está invertida. Ya, muy bien. Una Dígame. preguntita, pero hay personas que su sí es diferente por ejemplo, a mí se me acorta. Yo me acuerdo que en la práctica se me acortaba. Bueno, y Sí, a los compañeros yo creo que también, pero si cuando uno dice cuál es mi sí y si hay un alargamiento, entonces para él un invertido sería una respuesta de un acortamiento, por ejemplo. exactamente. O sea, Sí, lo distinto. Ah, ok. sí. El imán entonces lo vamos a colocar directo sobre el cuerpo, en el punto o en el órgano que estamos rastreando. El terapeuta se va a colocar a los pies del paciente, toma los talones del paciente y va a chequear si se produce o no el fenómeno del acortamiento o el alargamiento. ¿De cuál pie? ¿Del derecho o del izquierdo? Del derecho. Exacto. ¿Y por qué no del izquierdo? Porque en el izquierdo recordemos que está el corazón, entonces el hemisferio que se mantiene constante porque el corazón está pulsando constantemente sangre. Entonces el pie que me va a responder va a ser siempre el derecho. El que no está con bombeo, digamos, de sangre. Sí. Ujú. Bueno, estos ejercicios prácticos de respuesta binaria ya lo hicimos. Lo hicimos en la parte presencial. Por eso aquí decía en parejas probar el fenómeno. ¿Ya? Esa parte ya la hicimos. ¿Tú volviste a practicar con los dedos así o así? Sí, Ya, ¿y cuál bastante. te funciona? El de los deditos juntos, el otro era es que no me siento, no me siento cómoda y no, como que me estreso, pero con el otro más bien me divierto, con los deditos juntos, así, En este, ajá. ya. Y yo siempre obtengo un acortamiento y a veces se ve bastante, porque yo no me había dado cuenta hasta ahora que yo tengo un dedo más pequeño, Ah, mira, pero juego con la rayita de la uña. para que se acorte Y más. ajá, y se acorta bastante. Hay respuestas que se me acorta bastante y he practicado bastante. Y cada vez quiero, ¿verdad? Uno agarrar más confianza y sí, ahí yo vivo preguntando. Ya, corazón, dice que nos queda menos de un minuto, así que me voy a despedir, se nos acabó la clase. Ujú, El próximo jueves seguimos con un poquito más de esta información teórica y ujú. ya en un par de clases más empezó a hablarles ya directamente de los microorganismos patógenos.